Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre dos leyes fundamentales de la termodinámica, la segunda y la tercera ley. La termodinámica es una rama de la física que estudia las relaciones entre el calor, la energía y el trabajo. Estudia cómo la energía se transforma y se transfiere entre los cuerpos y los sistemas. Es la ciencia que explica por qué el calor se mueve, por qué los motores funcionan, por qué el hielo se derrite o por qué nunca vemos que una taza rota se recomponga sola. Gracias a estas leyes entendemos cómo se comporta la energía en los sistemas naturales, cómo fluye, cómo se conserva y por qué algunos procesos no pueden revertirse. Estas leyes fueron desarrolladas entre los siglos XIX y XX por científicos como Rudolf Clausius, Lord Kelvin y Ludwig Boltzmann, quienes transformaron por completo la forma en que entendemos la energía. Gracias a ellos, no solo los procesos físicos, sino también algo mucho más grande, cómo el universo evoluciona hacia el desorden y por qué la energía útil siempre tiende a agotarse con el tiempo. La termodinámica tiene 4 leyes, pero hoy, junto con mis compañeros Sharik, Juan José y Yorlianis, vamos a explicarles la segunda ley que introduce el concepto de entropía y los procesos irreversibles, y la tercera ley, por supuesto, que habla sobre el cero absoluto y el orden perfecto de la materia cuando se alcanza una temperatura extremadamente baja. Yo soy Isabel González y a continuación los dejo con mis compañeros, quienes les van a hablar un poco más sobre la teoría, los principios físico-matemáticos, las fórmulas y algunas aplicaciones reales de estas leyes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yorlianis Ancianis y hoy les voy a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica se basa en la entropía y esto significa que el desorden siempre gana. Tu cuarto, tu playlist al azar, el universo entero, todo tiende al caos. La entropía es la medida de ese desorden, de esa energía que ya no sirve para hacer nada productivo, o esa energía que se llega a escapar, pues haciendo el proceso debido. La ley establece que la entropía del universo tiende a aumentar con el tiempo. Eso quiere decir que todo proceso natural genera desorden, como lo había dicho anteriormente. Esta es representada con la letra S. Bueno, el calor siempre fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a uno frío, nunca es al revés. Por eso es que todos los procesos que se llevan a cabo en la vida, pues tienden a ser irreversibles como el tiempo mismo. Bueno, el principio irreversible. El calor es como un chismoso que siempre va a donde el más sabe. Por ejemplo, un cuerpo caliente. Desde ahí al que menos sabe, es decir, un cuerpo frío. Nunca es al revés. Como lo había dicho anteriormente, por eso, si dejas caer tu celular y se rompe, olvídate de que eso se arregle solo, porque es imposible. La fórmula del límite. Esto nos dice que en un sistema cerrado, la entropía nunca baja. Si quieres ordenar algo, tienes que meterle energía externa. Bueno, el impacto real es la ley en la razón por la que los motores de los carros no son perfectos. No existe la máquina de movimiento perpetuo de segunda especie, esto es decir, que nunca la energía se va a aprovechar al 100%. Por ejemplo, esta ley se aplica en motores y refrigeradores y también en plantas eléctricas. Esta ley explica por qué ninguna máquina puede tener una eficiencia del 100%, dado que siempre se pierde algo de energía en forma de calor. Por ejemplo, entonces piensa en el hielo de tu bebida, ¿cierto? El calor del agua caliente se dispersa en el hielo y en el ambiente hasta que todo está tibio y desordenado, presentándose así un equilibrio y ¡pum! Entropía en acción. Y eso fue todo acerca de la segunda ley de la termodinámica. Aquí les paso con mi compañero Juan Manzano. Para comprender la tercera ley, hace falta entender primero que todo la entropía, que pues, creo que ya lo tenemos suficientemente claro.
Entonces entra también algo que está muy presente en física y en termodinámica en general, y es que nada está quieto. Por más que tú veas, por ejemplo, una mesa o algo que está estático, o hasta tu mismo cuerpo, tú lo sientes que está normal, que está quieto, pero a nivel atómico y subatómico sus partículas siempre están en movimiento, y eso genera temperatura, calor. Textualmente, la tercera ley de la termodinámica dice aquí que a medida que un sistema se acerca al cero absoluto, su entropía se aproxima a un valor mínimo constante. Esto quiere decir que pues, el cero absoluto es la temperatura más baja posible. Creo que su nombre lo indica un poco, que en escala Kelvin es 0 Kelvin, lo cual es equivalente a menos 273,15 grados Celsius. La escala Kelvin es algo que generalmente se usa mucho para este tipo de cosas, específicamente para termodinámica, porque tienes que entender que están las escalas de temperatura Fahrenheit, Celsius, Celsius y Kelvin. La temperatura Celsius tiene el punto cero en la temperatura de ebullición del agua. La temperatura del sistema Fahrenheit tiene el punto cero en la temperatura de ebullición del agua salada, de una solución salina. Y Kelvin tiene el punto cero a la temperatura a la que prácticamente las partículas que componen todas las cosas no se mueven, están en un estado mínimo de reposo. Acá dice textualmente que en este punto las partículas casi dejan de moverse y el sistema alcanza su orden máximo. Su orden máximo en cuanto a probabilidad, por decirlo de alguna forma. Porque es mucho más probable que algo tienda al desorden, como se ve en la entropía, que simplemente esté ordenado. Esta ley fue propuesta por un científico alemán que se llamaba Walter Nernst en 1906 y también se conoce como el teorema del calor de Nernst. También cabe aclarar que se rige por un principio físico matemático, el cual se plantea que en un sistema perfectamente ordenado la entropía en el cero absoluto es S igual a 0. Pero, como siempre, esto es solo teórico. Al momento de aplicarlo a la práctica, es imposible alcanzar el cero absoluto, mediante un número finito de procesos, claro. Hablamos de algo que pues es humano, solo podemos acercarnos a él. Actualmente, hoy en día, por ejemplo, se han creado, o sea, se ha logrado alcanzar 0.5 Kelvin, 0.2 fracciones de Kelvin. Es imposible, por lo menos hasta ahora, a nivel realista y práctico, que se alcance esa temperatura del cero absoluto. Bueno, el cero absoluto no es algo que podamos manejar y no es algo que podamos usar, por decirlo así, pero también quisiera hacer el aporte de que, por ejemplo, la tercera ley, específicamente la tercera ley, se usa en la criogenia, donde se enfrían materiales a temperaturas extremadamente bajas para conservar alimentos, tejidos u órganos. Obviamente no se alcanza el cero absoluto, pero está ahí, existe. Y otro aspecto importante es que se usa en la superconductividad. Es un tema completamente aparte, pero es usado en eso. Los materiales superconductores que no tienen, por decirlo así, resistencia eléctrica, que la resistencia eléctrica es, por decirlo así, la resistencia que opone un material a permitir el paso del flujo de electrones y todo aquello que se ve en electricidad, que pues ya es un tema aparte que no será tocado en este podcast. Pero cuando un material superconductor tiene superconductividad a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto o extremadamente bajas. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las leyes de la termodinámica. Espero que, como nosotros, a ti también te vuele la cabeza pensar que estas reglas rigen absolutamente todo, desde el café caliente de las mañanas hasta la vida de las galaxias. Lo más impactante y lo que nos deja la segunda ley es esa idea de la entropía. Piensa en esto, el universo tiene una tendencia natural casi perezosa al ir hacia el desorden. Es por eso que las cosas se desgastan, el calor se dispersa y los procesos son irreversibles. No hay vuelta atrás en ello. Esta ley no solo
explica por qué tu cuarto se desordena solo, sino que es la razón por la que el tiempo parece moverse en una sola dirección. Es la flecha del tiempo inscrita en la física. Y claro, esta tendencia al desorden nos pone un tope. Nunca tendremos una máquina de movimiento perpetuo o una que sea 100% eficiente. Siempre habrá energía que se pierde, como calor residual, aumentando ese desorden general. Luego tenemos la tercera ley, que nos lleva al extremo opuesto, el frío absoluto. Imaginen un lugar donde las partículas dejen de vibrar, donde el desorden es mínimo posible, aunque es un límite teórico. Entender este punto cero nos ha abierto puertas increíbles, como la superconductividad, que es la clave para la tecnología que usaremos en algún futuro. Lo crucial es recordar que esto no es solo la teoría para exámenes, sino que es algo mucho más importante. La termodinámica es la ingeniería de la energía. Cada vez que enciendes un motor, usas tu refrigerador o piensas en cómo hacer una planta de energía más verde y sostenible, estás aplicando directamente estos principios. Estamos tratando de ser más listos en la entropía, tratando de usar la energía de la manera más eficiente posible antes de que se disperse por completo. En definitiva, comprender estas leyes es como entender el cómo y el porqué de la energía en nuestra vida moderna. Nos da el poder de predecir y de innovar. Así que esto es todo por hoy. Cerramos con nuestro tema. Gracias por acompañarnos en este viaje por las reglas que gobiernan el calor y la energía en nuestro mundo. Esto fue todo por hoy con Isabel, Yorlianis, Juan José y quien les habla, Charit Dayana. Esperemos que te lleves algo nuevo y genial sobre cómo funciona el universo. Hasta la próxima.